Continuamos con la clase entonces de páncreas endocrino, la segunda parte. Vamos a ver ahora el mecanismo de acción. Para que funcione la insulina, obviamente por ser polipeptídica, necesitamos que se una un receptor en la membrana, ¿sí? La membrana de la célula blanca. Ese receptor está formado por dos unidades alfa, dos unidades beta. Les sugerimos que repasen, que vuelvan a revisar lo que aprendieron en biológica. Se encuentran en los tejidos insulinos sensibles, como por ejemplo el hígado, el tejido adiposo, el tejido muscular. Y empecemos viendo entonces cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción en el músculo. Nosotros en el músculo tenemos un receptor para la insulina que cuando hay glucosa pero no hay insulina, no pasa nada, o sea, no ingresa la glucosa a la célula. Cuando la insulina aumenta o está presente en el torrente sanguíneo, esta insulina se une al receptor y provoca cambios metabólicos, sobre todo una cascada de reacciones que se traducen en la exocitosis de vesículas que se encuentran en la célula muscular y en los adipocitos, de manera de provocar esa exocitosis y exponer los receptores tipo GLUT4 que van a ser los que van a permitir la entrada de glucosa. Entonces, repetimos, cuando no hay insulina, no hay exposición de los GLUT4, no ingresa la glucosa. Cuando hay insulina, se produce una señal, ¿sí? una cascada de reacciones que terminan en la exposición o en la exocitosis de los GLUT4 que se encuentran en las membranas de vesícula que se hallan en ¿dónde? En las células del músculo, en las células del tejido adiposo. Y de esa manera, al quedar expuesto, ingresa la glucosa. Algo para destacar es que ese receptor, al unirse a la insulina, no solamente va a provocar la exposición de los GLUT4 para la entrada de glucosa y su metabolismo o almacenamiento, sino además provoca otros cambios dentro de las células, como por ejemplo el crecimiento celular, la síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, transporte de glucosa. Entonces, además del transporte de glucosa y almacenamiento, o sea, la síntesis de glucógeno, también intervienen en la síntesis de proteína y el crecimiento celular. Todo esto ocurre entonces en los tejidos insulinosensibles, como el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular. Sobre todo, tejido adiposo y tejido muscular. Entonces, haciendo un recuento de los tipos de transportadores de glucosa que tenemos el GLUT1, que es constitutivo y se encuentra en todas las células del organismo, el GLUT2, que ya vimos cuando vimos cómo se secreta la insulina en la célula beta, que era de baja afinidad. ¿Se acuerdan ustedes que para unirse a este transportador, para que se active la entrada de glucosa aquí, los niveles de glucosa debían ser altos, porque es de baja afinidad? Luego tenemos el GLUT3, que es de alta afinidad. Quiere decir que aún con muy bajos niveles de glucosa, la glucosa va a unirse, va a entrar, va a ingresar a esas células. Y por supuesto, ¿quiénes van a ser esas células que utilicen y que tengan este GLUT3? Las que no pueden quedarse sin glucosa bajo ningún punto de vista. Las neuronas, la placenta, el eritrocito, que son justamente células que son insulino independientes, o sea, no necesitan de la insulina para que ingrese la glucosa. Luego tenemos el GLUT4, que es el que acabamos de ver, ¿sí? Que hace que ingrese la glucosa al músculo y al tejido adiposo principalmente. No se olviden entonces que este GLUT4 se encontraba dentro de vesículas y eran expuestos como resultado de la unión de la insulina a su receptor. Y luego un GLUT5 que es de baja afinidad y se encuentran en algunas células como intestino delgado, riñón, cerebro y espermatozoide. Entonces, ¿cuáles nos interesan a nosotros que sepan bien cómo funcionan? El GLUT4
el GLUT2 en el páncreas y saber que existen células que poseen el GLUT3 y que esas las hace tejidos insulino independientes. Bueno, entonces otra vez hacemos un resumen de lo que hemos visto. GLUT1 en todos los tejidos, eritrocito, encéfalo y células germinales, placenta, eh, captación basal de glucosa, transporte en la barrera hematoencefálica. El GLUT2 en las células beta del páncreas, hígado, riñón, intestino, regula la liberación de insulina, es de alta o baja afinidad, de baja afinidad, muy bien. La GLUT3 que se encuentra en el encéfalo, el riñón y otros tejidos, captación de neuronas y otros tejidos. El GLUT4 que hemos visto músculo y tejido adiposo que solo se expone cuando la insulina se une a su receptor, captación de glucosa mediada por insulina, justamente eso hace que sean tejidos insulino dependientes. Y GLUT5 que se encuentra en el intestino, en el riñón y sobre todo se encargan de la absorción de fructosa más que de glucosa. ¿Cuáles son las acciones de la insulina? La insulina es un regulador de la glucemia, o sea, es un hipoglucemiante, pero entre comillas, porque nunca va, en valores fisiológicos, nunca va a bajar por debajo del valor normal la glucemia por un efecto de la insulina. ¿Por qué? Porque cuando baja la glucemia ya va a comenzar a actuar el glucagón, que vamos a ver más adelante, que es un hiperglucemiante y entonces en equilibrio ambas hormonas van a mantener los valores normales. También la insulina es lipogénico, antilipolítico, anabólico proteico y proliferante. Entonces tiene un efecto de hormona de crecimiento también. Con respecto al hígado y con respecto a los hidratos de carbono en el hígado, ¿qué hace con los hidratos de carbono en el hígado? Aumenta la glucogenogénesis, o sea, cuando comemos un alimento rico en glucosa, lo guarda. ¿Cómo lo va a guardar? En forma de glucógeno en el hígado. También aumenta la glucólisis en el hígado, porque ese hígado va a estar trabajando y necesita obtener energía a partir de la glucosa. Disminuye la gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de otros sustratos que no sean glucosa, como aminoácidos y ácidos grasos. Y si estoy teniendo un exceso de glucosa, no voy a estar utilizando estos sustratos para hacer más glucosa si tengo glucosa. Entonces, disminuye la gluconeogénesis. Disminuye la glucogenólisis. El glucógeno se está formando, entonces no se va a producir la lisis de ese glucógeno para aumentar más la glucosa, si lo que yo estoy queriendo es disminuir la glucosa en sangre. Con respecto a las proteínas, aumenta la captación de aminoácidos. No se olviden ustedes que es una hormona que es anabólica. Aumenta la síntesis proteica de enzimas y las enzimas las proteínas estructurales. Con respecto a los lípidos, aumenta la síntesis de ácidos grasos, aumenta la síntesis de triglicéridos, LDL y VLDL. Estas dos últimas, que son lipoproteínas transportadoras de lípidos, aumenta la síntesis de colesterol, disminuye la conversión de ácidos grasos libres en cuerpos cetónicos. Efectos metabólicos entonces de la insulina en el hígado, con respecto a hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Lo tienen que saber, ¿sí? En el músculo, ¿qué va a hacer? Con respecto a los hidratos de carbono, aumenta la captación de glucosa, aumenta la síntesis de glucógeno. Acá también va a almacenarse la glucosa como glucógeno. ¿Cuál es la diferencia con respecto al glucógeno del hígado? Que en el hígado ese glucógeno puede descomponerse nuevamente en glucosa para contribuir a la glucosa del organismo, ser liberada la glucosa y contribuir a la glucosa del organismo. Sin embargo, el glucógeno del músculo no puede sufrir ese proceso, o sea, consume solamente el músculo, no puede ser liberada la glucosa hacia afuera. La glucogenólisis disminuye, aumenta la glucólisis. Con respecto a las proteínas, aumenta la síntesis de proteína a nivel muscular, incorporación de aminoácidos y síntesis ribosomal, disminuye la liberación de aminoácidos. Con respecto a los lípidos, aumenta la síntesis de ácidos grasos. Entonces, efectos metabólicos de la insulina en el músculo. En el tejido adiposo, con respecto a los hidratos de carbono, aumenta el transporte de glucosa a través de los GLUT4, aumenta la glucogenogénesis, aumenta la conversión de piruvato a acetil-CoA,
disminuye la glucogenólisis. Con respecto a las proteínas, aumenta la síntesis de proteínas, incorporación de aminoácidos y síntesis ribosomal, disminuye la liberación de aminoácidos. Con respecto a los lípidos, aumenta la síntesis de ácidos grasos, aumenta la captación de ácidos grasos, aumenta la síntesis de triglicéridos, aumenta el almacenamiento de triglicéridos y disminuye la lipasa celular. En una palabra, es responsable, digamos, de que 1 kilo de dulce de leche nos engorde. La insulina es la principal responsable. ¿Cuáles son los efectos metabólicos de la insulina con respecto a otras funciones que no tengan que ver con hidratos de carbono, aminoácidos y lípidos? Crecimiento y reproducción celular. Aumenta la síntesis de ADN y ARN, aumenta la división y crecimiento celular. Provoca cambios iónicos aumentando la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Aumenta el ingreso de potasio al interior de la célula asociada a la captación de glucosa. Fíjense, esto es muy importante. Cuando entra la glucosa, entra el potasio al interior de la célula. Es un detalle a tener en cuenta, sobre todo cuando se corrige en pacientes diabéticos la glucemia con agregado de insulina. Entra masivamente la glucosa, también entra el potasio, y ya vamos a ver por qué es tan grave que baje el potasio en el organismo de una persona. Otras acciones: disminuye la síntesis y secreción de glucagón, disminuye la síntesis y secreción de neuropéptido y hipotalámicos anorexígenos, aumenta la síntesis de andrógenos esteroides en ovario, la preparación de glándulas mamarias para la lactogénesis y lactancia. O sea, fíjense que tiene otros efectos además de los que habíamos visto. Con respecto al tejido adiposo y hormonas, el tejido adiposo tiene una función endocrina que cada vez va tomando más relevancia en el control de las funciones metabólicas de nuestro organismo. Leptina, adiponectina, resistina, interleuquina 6, interferón alfa, omentina, etc. De esto nos interesa que recuerden la leptina, que envía señales al hipotálamo para inhibir el centro del hambre, ¿sí? Pero además también se están encontrando cada vez más funciones con respecto a la leptina, ¿sí? A nivel de muchos órganos, no solamente a nivel del hambre, el apetito y el hipotálamo. Bueno, con respecto a nuestro rol como bioquímicos, entonces es muy importante que uno sepa por qué sube la glucemia, qué sucede adentro con esa glucosa, cómo se regulan los diferentes tejidos. Una determinación como la glucemia es de rutina en un laboratorio, y no nos olvidemos que siempre el paciente que acude a nuestra ayuda, a nuestro laboratorio, está esperando nada más y nada menos que lo mejor de nosotros. Entonces, me gustó esta frase para compartir con ustedes al finalizar esta parte, que dice: cuando ayudes a alguien, hazlo dando gracias, pues la vida te ha puesto en el lugar del que da y no en el lugar del que necesita la ayuda. No nos olvidemos entonces de nuestra misión en la vida, ayudar al prójimo. Y bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo va el fosforito? ¿Todavía tiene luz o se me está apagando? Esperemos que le esté dando la clase a un fosforito encendido, que está captando todo, que está aprendiendo, que le está despertando la curiosidad, que quiere saber más, que quiere leer, que quiere aprender. Eso es lo que me encantaría como profe. Continuamos con la parte 3.